¿Cómo podemos garantizar que los datos que recolectamos no sean frutos del azar, sino un reflejo fiel de la realidad científica? Esa es la pregunta que define el éxito de cualquier investigación. Un cordial saludo, somos Natalie Mercado, Mariana Fernández y quien les habla, Saraí Molina, participantes del doctorado en educación. Como parte de la asignatura Construcción de Instrumentos, impartida por el doctor Rafael Aguilar, hoy nos sumergimos en un tema crucial, la confiabilidad de los instrumentos. En este video socializaremos los protocolos y el rigor metodológico que transforman una simple herramienta en un instrumento de precisión científica. Sin más preámbulos, comencemos con la defensa. Definición de la confiabilidad desde el enfoque cuantitativo. Al abordar el enfoque cuantitativo, la confiabilidad se operacionaliza como el grado de precisión y la ausencia de error en el proceso de medición. Desde una postura crítica, se entiende que un instrumento confiable es el que minimiza el error aleatorio, garantizando que el dato recolectado sea un reflejo fiel de la variable de estudio y no un subproducto de la inconsistencia del observador o del medio. Con relación a la fundamentación teórica, esta noción encuentra su sustento en autores fundamentales como Hernández Sampieri, quien define la confiabilidad a través de la reproducibilidad, es decir, si un instrumento se aplica repetidamente al mismo sujeto bajo condiciones idénticas, este debe arrojar un resultado equivalente. Complementariamente, Hogan introduce la estabilidad temporal como el eje de la psicometría, sugiriendo que la confiabilidad no es un estado estático del instrumento, sino una cualidad de los puntajes obtenidos que permite la inferencia científica con un margen de seguridad aceptable. Estabilidad y equivalencia. Para garantizar la estabilidad, la literatura técnica nos ofrece procedimientos específicos. El método del test-retest, analizado mediante la correlación de Pearson, que evalúa la consistencia a través del tiempo. Por otro lado, el uso de las formas paralelas, que busca mitigar el sesgo del efecto memoria, asegurando que la medición sea producto de la capacidad del sujeto y no del aprendizaje del test. Asimismo, la técnica de las mitades partidas, que ajusta la fórmula de Spearman-Browns, que permite verificar la consistencia interna dividiendo el instrumento en dos bloques comparables. En la praxis investigativa actual, el alfa de Cronbach se erige como el método predilecto para las escalas de actitudes tipo Likert. Citando a Quero 2010, este coeficiente permite cuantificar la covarianza de los ítems en relación con la varianza total. Matemáticamente, como se observa en la fórmula, el alfa evalúa en qué medida los ítems de una escala están correlacionados entre sí, proporcionando una medida de consistencia interna que evalúa la homogeneidad del constructo medido. Finalmente, es necesario precisar que para instrumentos con ítems dicotómicos, es decir, con dos alternativas de respuestas, se recurre a la fórmula de Kuder-Richardson, el KR20, que se distingue por su precisión al considerar la dificultad individual de cada ítem, mientras que el KR21 asume la homogeneidad en dicha dificultad. En términos de análisis crítico, se establece un consenso donde valores superiores a 0,70 o 0,80 son indicadores de una alta confiabilidad. Con este análisis desde la dimensión cuantitativa, les cedo la palabra a mis compañeras Natalie Mercado y Mariana Fernández, quienes profundizarán en el enfoque cualitativo. Al abordar la dimensión cualitativa, la consistencia, la coherencia y la honestidad de los hallazgos se relacionan con la estabilidad de los datos a través del tiempo y las condiciones. En este paradigma no buscamos la réplica exacta de resultados, sino que si un investigador externo pueda seguir la pista de las decisiones del investigador y comprender por qué por qué se llegaron a esas conclusiones. La confiabilidad cualitativa implica que si otro investigador examinara nuestros registros, encontraría una lógica coherente en ese proceso interpretativo. No podemos hablar de cualitativa sin mencionar a Guba y Lincoln. Ellos proponen tres criterios claves: la credibilidad, la dependencia y la transferibilidad.
La credibilidad garantiza que los hallazgos sean el resultado de las experiencias e ideas de los informantes y no de fantasías del investigador. Para lograrlo, Martínez Miguelés 2011 enfatiza la importancia de la categorización y sistematización exhaustiva mediante la triangulación de fuentes y teorías. La dependencia. Es imperativo mantener un rastro de auditoría. ¿En qué consiste? Pues en una bitácora detallada de la investigación donde se incluyen notas de campo, diarios reflexivos y esquemas de codificación. De esta manera se asegura la transparencia del proceso, permitiendo que la subjetividad del investigador sea una herramienta de análisis controlada y no un sesgo que contamine los resultados. En tercer lugar, la transferibilidad. No se busca generalizar estadísticamente, sino que la descripción sea tan rica que otros investigadores puedan aplicarla en contextos similares. Para concluir nuestra disertación, debemos comprender que la construcción de instrumentos representa el puente entre la abstracción de nuestras ideas y la realidad empírica. Un instrumento diseñado con rigor es, en última instancia, la salvaguarda que garantiza que los hallazgos de nuestra investigación doctoral posean la legitimidad y la credibilidad necesaria ante la comunidad científica. Desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, nuestra prioridad es la exactitud y la objetividad. Aquí la estadística se convierte en nuestra aliada para determinar la confiabilidad, como se evidencia en las láminas presentadas por mis compañeras. La aplicación de fórmulas técnicas nos permiten verificar si el instrumento es estable y consistente a través del tiempo. Se trata de un proceso de validación fundamental que permite transmutar percepciones subjetivas en datos numéricos, robustos, aptos para análisis científico profundo. Por el contrario, al adentrarnos en el enfoque cualitativo, nos distanciamos de la métrica para priorizar la profundidad de los significados. En este escenario sustituimos los coeficientes por criterios de rigor científico. En lugar de algoritmo, empleamos categorización para organizar la riqueza del discurso y la triangulación como estrategia para constatar diversas realidades. Nuestra meta no es la mediación, sino la credibilidad, asegurando que el conocimiento generado sea un reflejo fiel y honesto, transparente de las vivencias compartidas por nuestros informantes claves. El rigor de la construcción de un instrumento es lo que nos define como investigadores éticos. En esta meticulosidad, la que nos permite como futuros doctores producir un saber científico que no solo documente la realidad, sino que proponga la transformación sustantiva y con pertinencia social para la educación venezolana. Conclusiones finales. La confiabilidad no es una propiedad del instrumento, sino de los datos aplicados a una muestra específica. En el enfoque cualitativo, el rigor se traslada a la honestidad del investigador y la profundidad descriptiva. La elección del coeficiente adecuado garantiza la validez científica necesaria para una tesis doctoral. Gracias por su atención.